Buenas, mi nombre es Norma Narváez Gallardo, vengo de Catacamas Olancho y quiero contarles mi experiencia de vida cuando yo llegué aquí a Fraternidad. Quiero contarles que hace 16 años llego a este bendito ministerio. Quiero decirles que venía con muchas situaciones difíciles en mi vida, con un corazón lleno de rencores, de odios, de venganza. Venía con un espíritu de orgullo tremendo. Quiero decirles que venía de un proceso de divorcio, ya que después de 18 años de estar casada, pues nos separamos con mi esposo por una situación de adulterio de parte de él. Quiero contarles que tengo 3 preciosos hijos, mi precioso varón y 2 bellas princesas. Tengo 4 preciosas nietas y es así como yo llego a este bendito ministerio. Quiero contarles que me gustó mucho y por eso me quedé, porque quiero contarles que aquí nosotros no señalamos a nadie, no nos importa cómo llega la persona, cómo llega la mujer, y por eso me quedo en este ministerio, un don de servicio tremendo. Quiero contarles que así llego, ¿verdad? Me gustó mucho, como les digo, el don de servicio, y me quedé hace 16 años, porque Dios aquí ha sido bueno, su misericordia ha sido grande en mi vida. Quiero contarles que llego con muchos temores, muchas soledades, muchas preguntas, porque me crié con mis abuelitos con mucho amor, ¿verdad? Pero faltó la figura paterna y la figura materna, en que mi mamá, ¿verdad? Siempre estuvo ahí para una mujer muy proveedora, siempre estuvo pendiente de mis situaciones, ¿verdad? Quiero contarles que ya cuando entré a la adolescencia, no pasó nada impactante en mi niñez, solo que mis abuelitos me adoraron mucho, me dieron mucho amor, mucho rigor, pero ya cuando ya entré a la adolescencia, pues ya yo bien linda, ¿verdad? Y había que cuidarme más, y entonces es cuando deciden ellos, ¿verdad?, que yo me regresara a vivir con mi mamá. Nosotros somos de Tegucigalpa, pero mi mami se había mudado a la ciudad de Catacamas, una señora muy luchona, muy trabajadora. Quiero decirles que llego ahí con muchas preguntas, ¿verdad?, que hacerles, pero no pasó nada, ya que ella estaba ensimismada en sus negocios, se había vuelto a casar, pero ya igual tenía que quedarme, ¿verdad? Seguí mis estudios y me logré graduar ahí en un colegio de ahí de Catacamas, y luego me regresé a Tegucigalpa para realizar mis estudios universitarios. Quiero decirle que cuando ya iba por 3er año de carrera, pues por cuestiones, ¿verdad?, y de que pasaron, tuve un novio ahí, me falló, y entonces quise darme un compás de espera y me regreso a Catacamas, ¿verdad? Y quiero contarles que ya yo pues llego, ¿verdad?, ya más liberada, ya fiestera, ¿verdad? Y en uno de esos lugares es donde yo conozco a mi esposo, ¿verdad?, el padre de mis hijos. Quiero decirles que mi príncipe azul, todo ese varón que está esperando toda mujer. Quiero contarles que todo fue bien rápido, fíjense. Yo lo conocí un mayo, pues ya en diciembre de ese mismo año nos estábamos casando, hace ya 30 años de ese acontecimiento. Llego a una familia muy bonita, ¿verdad?, donde me querían mucho. Todavía hoy en día yo bendigo a mis suegros, a mis cuñados, a mi cuñada, ¿verdad?, porque llego a esa familia. Quiero contarles que ahí mi suegra me terminó de criar, ¿verdad? Me enseñó muchas cosas muy bonitas y llego a esa familia. Quiero decirles que mi esposo, un hombre proveedor, ¿verdad?, me amaba, ¿verdad? Y quiero contarles que en 6 años nosotros tuvimos esos 3 preciosos hijos, ¿verdad? Quiero decirles que lidiamos mucho con un espíritu de alcoholismo que él tenía, pero igual, ¿verdad?, seguimos adelante, los dos trabajando, ¿verdad? Quiero contarles que Dios ahí siempre bendiciéndonos, ¿verdad? Pero en aquel entonces yo creía que era porque yo me las podía, ¿verdad? No atribuía que Dios siempre quería bendecirnos. Logramos hacer una casa muy bonita, ¿verdad? Y seguimos trabajando, ¿verdad?, a la par. En ese momento, pues, criando a nuestros hijos, ¿verdad?, en los mejores colegios. Y es así que pasan, ¿verdad?, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? No les detallo, pero quiero decirles que en mi matrimonio pasó de todo, ¿verdad? Hubieron golpes, infidelidad de parte de él, cuando el hombre pues anda, ¿verdad?, ahí con
con otra chica bella, pues quiero decirles que uno de mujer pues pasa situaciones difíciles, ¿verdad? Y es de esta manera, ¿verdad? Que después de pasaron esos 18 años, ¿verdad? Él pues decide irse de la casa porque conoció a una princesa que ahora les digo que le digo princesa, pero en aquel entonces tenía un vocabulario tremendo, ¿verdad? Cuando yo llego a esta fraternidad, yo me avergüenzo con Dios, ¿verdad? Porque aquí pues Dios cambió mi manera de hablar, ¿verdad? Pero en ese tiempo pues yo lanzaba palabras de maldición a mi esposo, ¿verdad? Esta princesa bella, ¿verdad? Y quiero decirles que él pues decide irse de la casa, ya estábamos en nuestra casa, ¿verdad? Y entonces, ay, dije yo, no sabía el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? El que aquí me enseñaron en esta bendita fraternidad. Ahí él con mujer y ya pues ya tenía 2 hijos con esta princesa bella y decide irse, ¿verdad? Y yo quedé feliz, dije yo, y sí, este hombre no me va a estorbar, porque ya en ese entonces ya tenía un negocio que Dios me había regalado con un producto, ¿verdad? Que yo vendía en el mercado, mucha bendición. Claro, es lógico, me quedo ahí en mi casa, pero quiero contarles que al cabo de 2 años de estar ahí en mi casa, pues nos tocó salirnos porque quiero contarles que lo perdimos todo. Pero cuando les digo todo, es todo. Perdí a mi esposo, perdí mi casa, mi carro, todo aquel negocio, mucha bendición, ¿verdad? Con aquel producto, y nos tocó salir a alquilar con mis hijos. Fue algo tremendo, ¿verdad? Quiero decirles que en todo este proceso, en estos 16 años, quiero contarles que mi hijo varón pues cayó en ese mundo de las drogas, el alcohol a los 12 años. Quiero decirles que fue algo tan difícil que me tocó lidiar con mi hijo. Mi segunda hija pues me salió embarazada, ¿verdad? Fue tremendo. Quiero contarles que yo en ese momento yo le preguntaba a Dios por qué me estaban pasando todas esas cosas. Ya servía en este ministerio, ya daba testimonio. En los capítulos pues nosotros ponemos unas hojas de oración y un sobre. Quiero decirles que yo ya estaba dando, ya ofrendaba, ya pedía en esas hojitas de oración y yo no entendía lo que me estaba pasando. Muchas veces yo le preguntaba a Dios por qué, Señor, me está pasando, o sea que no entendía todo con mi hijo, ¿verdad? En esa situación. Y mi segunda hija con un embarazo, ¿verdad? Y quiero decirles que no tenía respuesta de Dios, ¿verdad? Hasta hace algunos años que Dios me da la respuesta y me dice que todo eso Él lo había permitido para cuando una persona viniera con ese tipo de problemas a contarme, que yo me pudiera sentar y darle un buen consejo, porque muchas veces nosotros oramos por una persona, pero ni nos identificamos por el problema, solo es una oración así vacía. Y ahí es donde yo entendí, ¿verdad? Que ese era el propósito de Dios, para que yo me pudiera sentar con esa mujer. Y quiero contarles que me ha tocado sentarme con muchas mujeres en esa condición, con hijos que las hijas les han salido embarazadas, y yo he podido darles una palabra de esperanza, de bendición, para que ellas puedan apoyar a sus hijas en esa condición. Es en ese momento es cuando yo entiendo, ¿verdad? Que para eso Dios había permitido todo eso en mi vida. Quiero contarles que nos salimos de nuestra casa, ¿verdad? Con mis hijos. Ya con 2 nietas, 2 hijas de mi hijo, ¿verdad? Mis 2 preciosas nietas, ahora tengo 4 preciosas nietas, ¿verdad? Y pues nos salimos a alquilar. Quiero decirles que fue una situación bien difícil. Yo nunca había andado alquilando, ¿verdad? Pero me tocó. Quiero decirles que ya para entonces yo ya pedí en esas peticiones, Dios se fue glorificando, manifestando en cada cosa que yo le pedía. Quiero decirles que yo les enseñé a mis hijos a pedirles en esas hojitas de oración, y Dios dándonos esas respuestas. Quiero decirles que fue un proceso tan difícil que me tocó, pero Dios glorificándose cada momento, en cada situación. Quiero decirles que el primer milagro que yo recibí de parte de Dios fue el perdón. Yo no quería perdonar a este varón, ¿verdad? Porque imagínense, 18 años de matrimonio, ¿verdad? Pues yo no quería, siempre estuve lanzando palabras de maldición sobre este varón. Y quiero decirles que ese fue el milagro que Dios me regaló, ¿verdad? El perdón.
pidiéndole sabiduría a Dios para poder manejar esa situación con mis hijos, ¿verdad? Siempre trabajé con ellos, guardándoles su corazoncito para que no sintieran rechazo, ¿verdad? Ni odio hacia su papá, ¿verdad? Y quiero decirles que ese fue el primer milagro que yo recibí en un evento de fraternidad, ¿verdad? Los eventos son poderosos, ¿verdad? Y es ahí donde yo recibí ese perdón que Dios me regaló hacia este varón. Y así, ¿verdad? Continuamos trabajando en el ministerio. Hace 16 años, pues en Catacama solo había un capítulo, ¿verdad? Y es de esta manera que Dios, ¿verdad? Se fue un nuevo avivamiento en esa zona. Y es así como yo empiezo, ¿verdad? Con un grupo de bellas mujeres, princesas bellas, ¿verdad? Servidoras con diferentes tipos de problemas, y empezamos a trabajar ahí en esa ciudad de Catacama, ¿verdad? Quiero decirles que llego también con un espíritu, no obedecía, ¿verdad? Me costó en este ministerio, ¿verdad? Aquí tenemos que obedecer a nuestras autoridades, a bendecirlas, ¿verdad? Y aquí en este ministerio yo empiezo a obedecer a mis autoridades, y es de esta manera, ¿verdad?, que Dios se ha ido glorificando en nuestras vidas. Quiero decirles que mis hijos, como estaban estudiando, ¿verdad? En ese entonces en colegios privados, ¿verdad? Me tocó sacarlos de los colegios privados y los empezaron a estudiar en colegios públicos. Quiero contarles que fue algo bien difícil para ellos adaptarse a ese ambiente, pero igual había que seguir estudiando, y Dios glorificándose ahí en cada situación. Quiero decirles que Dios nunca me ha dejado avergonzada. Dios siempre ha tenido una respuesta a cada petición que le hemos hecho en familia. Quiero contarles que y seguía lidiando con mi hijo, lo enviaba a proyectos, ¿verdad? Y salía de los proyectos, y al poco tiempo, y yo pidiéndole a Dios en esas hojitas de oración. Quiero decirle, ¿verdad?, que usted no se canse de pedirle a Dios, que Dios siempre tiene el día en el cual usted va a recibir su milagro. Y es de esta manera, ¿verdad?, que nosotros seguimos trabajando, abriendo capítulos, ¿verdad?, llevando esa palabra de bendición a través de la fraternidad, ¿verdad? Mujeres levantándose en servicio. Y así continué, ¿verdad?, con diferentes tipos de problemas, de escasez muchas veces, pero Dios ahí, ¿verdad?, glorificándose en cada situación de mi vida. Quiero contarles, ¿verdad?, que hace poco tiempo Dios empezó a trabajar también en lo que es la restauración de mi familia. Yo desde que empecé en este ministerio, yo involucré a mis dos hijas, ¿verdad?, en este ministerio. Mis hijas también ahí involucradas en el ministerio. Ellas están sirviendo actualmente en fraternidad, son servidoras de diferentes capítulos. Mi hijo también se involucró en un tiempo, ¿verdad? Aquí hacemos eventos Sahel, ¿verdad?, para hombres. Él vino a un Sahel de hombres, y quiero decirles que él empezó a trabajar en el ministerio, ¿verdad? Pero igual el enemigo, siempre tratando de desviarlo, volvió a caer en ese mundo de la droga. Ha sido difícil lidiar con esta situación, pero quiero contarles que no importa el problema que uno tenga, cuán difícil sea, Dios se glorifica en ese problema. Quiero decirles que a raíz de esta situación de mi hijo, este varón, después de todo este tiempo que se fue, nos abandonó, no supo nada de nosotros, se vuelve a interesar, ¿verdad?, por esta situación de mi hijo, y un día me llama, ¿verdad?, y me pregunta la condición de mi hijo, y empiezo yo a explicarle, ya hablando como esa mujer sabia, ¿verdad?, que edifica su casa, y empiezo a explicarle, ¿verdad?, a hablarle en un tono diferente. Y es de esta manera que él vuelve, ¿verdad?, a interesarse por nosotros, a hablar conmigo, ¿verdad?, a preocuparse, ¿verdad?, por esta situación de mi hijo. Y es de esta manera que este varón vuelve. Quiero contarles que ahora somos amigos, ¿verdad? Nos hablamos por teléfono, él tiene mi teléfono, yo tengo el teléfono de él. Mis hijos, quiero contarles que los hijos, no importa la edad que tenga, los hijos quieren ver a su papá y a su mamá tener esa relación. Mis hijos
hijos, aunque ellos ya están adultos, ¿verdad? Pero ellos tienen una muy bonita comunicación con su papá. Ellos lo llaman por teléfono. Quiero decirles que a raíz de toda esta situación, yo empiezo a orar de forma diferente, empiezo a bendecirlo, ¿verdad? Que le salgan buenos proyectos en su trabajo. Y es de esta manera, ¿verdad? Que este varón, pues, vuelve a interesarse por sus hijos. Quiero contarles que ahora ellos tienen una muy bonita comunicación y quiero decirles que esas cosas solo Dios las hace. Quiero decirles que yo ya había perdonado a este varón, pero yo no quería saber nada de él, ¿verdad? Así como volver a tener una relación, ni siquiera de amistad, y es en este ministerio, ¿verdad? Nosotros tenemos un muy bonito ministerio de intercesión y estas mujeres orando, ¿verdad? Porque Dios ha venido a restaurar la familia. Y es de esta manera, ¿verdad? Que él vuelve, ¿verdad? A tener una muy bonita relación. Tenemos una muy buena relación con él, ¿verdad? Con sus hijos. Y seguimos trabajando, ¿verdad? En este ministerio. Actualmente, pues, estamos trabajando con 10 capítulos de fraternidad. Ahí en esa zona, capítulos de damas. Estamos apoyando, ¿verdad? Estamos orando por más capítulos en esa zona de hombres, ¿verdad? Estamos orando, ¿verdad? Por los jóvenes, que apoyándolos en cada capítulo, y esas cosas solo Dios las puede hacer, ¿verdad? Quiero decirles que Dios se ha glorificado grandemente en nuestras vidas, en la vida de mis hijos. Quiero contarles que mis hijas, pues, ellas han seguido estudiando. La segunda, pues, como ella tuvo su situación de embarazo ahora mi nieta tiene 9 años, preciosa, pero quiero decirles que después al poco tiempo ella conoce otro varón, ¿verdad? Y vuelve a salir embarazada. Ella por esa situación descontinúa sus estudios universitarios, pero quiero decirles que esas hojas de oración que nosotros tenemos ahí en Fraternidad son poderosas. Yo no sabía que mi hija, ¿verdad? En este proceso de escasez de tremendo, ¿verdad? Yo no sabía que ella estaba pidiendo por un trabajo, ¿verdad? Quiero decirles que nosotros la mayor representación que tenemos es Cristo Jesús, y es de esta manera que entra una llamada a mi casa, ¿verdad? Ofreciendo un trabajo para mi hija, y ella pues hace 9 años está ahí trabajando, ¿verdad? En un lugar ahí en Catacamas. Un buen día me dice, ya mi tercera hija ya se había graduado en el colegio con muchas dificultades, pero Dios poniendo personas de bendición ahí a nuestro alrededor, abriendo puertas, porque aquí Dios nos ha enseñado a declarar. Nosotros declaramos la palabra, ¿verdad? Porque ya Dios conoce nuestro problema y nosotros solo debemos declarar la palabra. Y es un buen día que me dice mi hija, mami, yo quiero seguir estudiando en la universidad. Yo ya no tenía dinero, ¿verdad?, para pagarle sus estudios en la universidad. Y le digo, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Pero bien, le digo, pedí ahí en esas hojas de oración, y es de esta manera que ahí en una universidad de ahí de Catacama se abren las puertas para mi hija, la menor, y empieza a estudiar ahí, ¿verdad?, en esa universidad. Quiero decirles que ella ahora pues ella ya se graduó, tiene su título universitario. Y quiero decirles que cuando nosotros somos personas de bendición, y alrededor de nosotros, cuando la bendición viene para nuestras vidas, las personas que están a nuestro alrededor siempre son bendecidas también. Y es de esta manera, ¿verdad?, que mi hija se gradúa ahí en ese lugar. Quiero decirles que en ese momento, pues ella me dice, mami, yo voy a ir a una gira a Estados Unidos, pero cipota, le digo, ¿y cómo vas a ir? Pero igual, le digo, pedí en esas hojas de oración, y es de esta manera que mi hija va a la embajada, ¿verdad?, a solicitar visa. Yo había, eso de ir a la embajada, hay que tener propiedades, hay que tener cuentas de banco, pero igual le digo, anda, no teníamos nada, pero ¿sabe qué? Tenemos a Cristo Jesús, que es lo mejor. Y con una palabra, mi hija va a la embajada, le dan su visa, y es de esta manera que ella viaja a Estados Unidos en avión de primera clase, allá en buenos hoteles, y es de esta manera que mi hija va a Estados Unidos, ¿verdad?, a hacer esa gira estudiantil. Luego ella regresa, ¿verdad?, a terminar sus estudios. Ya cuando iba en último año me dice, mami, yo voy a ir a hacer mi tesis a México. Ay, le digo, bueno, pues hay que pedir en esas hojas de oración, y así, mire, es una niña de fe.
ella me ha ayudado a activar la fe, ¿verdad? Y es de esta manera que mi hija se va para México. Allá estuvo 4 meses con todo pagado, casa, comida, todo pagado, ¿verdad? Quiero decirles que Dios se ha glorificado grandemente en esta niña, pues se gradúa, ¿verdad? Ahí en la universidad, viene de México, se gradúa. Y empezamos, ¿verdad?, a orar por su trabajo. Quiero decirles que Dios se ha glorificado. Fíjese que yo este año, pues, yo necesitaba que Dios me diera 3 cosas, ¿verdad? Y en este año ya estaba pidiendo por mucho tiempo por estas 3 peticiones, y Dios nada que contestaba, porque muchas veces Dios se va a tardar en eso que estás pidiendo, pero no nos debemos de cansar, ¿verdad? Y yo este año hicimos un acto profético con las amadas ahí en una reunión que tuvimos, y yo vine y escribí, ¿verdad?, en esas peticiones. Y quiero decirles que este año se glorificó. Mi hija, ¿verdad?, ya está trabajando, ¿verdad? No necesitamos ninguna recomendación, porque en nuestra recomendación estamos representando a Dios aquí en la tierra, y esa es nuestra carta de presentación. Quiero decirles que estaba pidiendo por mi hijo para que se liberara de toda esa situación de drogas, de todo ese mundo, y quiero decirles que ahora mismo mi hijo está haciendo, pedí por sanidad, liberación y bendición, y es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y le pedí también por mi negocio también, ¿verdad? Por el negocio que les conté, que tenía ventas muy buenas, y quiero decirles que Dios se ha glorificado grandemente. Ese es el Dios que yo hoy te he venido a presentar. Dios que nosotros no somos renta para ningún médico. Quiero decirles que Dios se ha glorificado grandemente. Todo lo que nosotros necesitamos, yo vengo y se lo pido, ¿verdad? Tenemos un altar de adoración. Quiero contarles que Dios ha sido bueno, es el número 1 en mi vida. Dios es mi principio y es mi fin, porque cuando nosotros venimos y le servimos, dice que todas las cosas van a venir por añadidura. Son tantas las cosas que yo podría contarte que Dios ha hecho en nuestras vidas. El milagro más grande es que hoy, pues, me ha dado la oportunidad de contar de ese Dios maravilloso. Quiero que, así como estás ahí en la sala de tu casa, no sé dónde hoy estás viendo este testimonio de cambio de vida, repitas esta preciosa oración conmigo, que hace 16 años yo la empecé a repetir, y ha marcado un antes y un después en mi vida y en la vida de mis hijos. Quiero decirles que yo antes tenía una casa muy bonita, pero no tenía un hogar. Ahora yo tengo un hogar donde el Espíritu Santo vive y reina ahí con nosotros. Es el que se pasea en la sala de mi casa, en el cuarto de mi casa, en la cocina de mi casa, y he creído que mi esposo va a regresar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados, y te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. He creído, Señor, que si me has llamado a mí, has llamado a mi familia, a mis hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este ha sido mi testimonio de cambio de vida, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.